Estudiantes, buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad les saluda como siempre la profesora Jara Ali Karen para continuar profundizando sobre diversas temáticas del curso de Geografía. Así es que para el día de hoy aprenderemos todo lo relacionado acerca del conocimiento del suelo. Además, de una manera muy oportuna, quisiera felicitar a cada uno de los estudiantes que vienen entregando su tarea y sus trabajitos en el tiempo que se les está solicitando y además de hacerlo siempre cuidando el fondo y la forma de acuerdo a cada pregunta que ustedes van respondiendo. Se viene considerando esos detalles entonces en la realización y en la entrega oportuna de sus tareas. Por otro lado, vamos a iniciar con el conocimiento del suelo. En esta oportunidad quiero que fijen sus miradas en la imagen que se está mostrando en esta diapositiva, porque es precisamente esas características que nosotros de alguna u otra manera hemos podido asimilar o observar en algunas partes de la geografía, tal vez de nuestra localidad o de nuestra región o del lugar donde nos encontremos. Y muchas veces nos llama la atención, ¿no? El color que lleva diferentes capas tal vez del suelo o la estructura o el tipo pues de cómo puede estar compuesto. Todas esas características que yo vengo mencionando en este momento son las que vamos a aprender en esta temática. Bien, iniciamos entonces hablando del suelo y cuando hablamos de este punto nosotros tenemos que recurrir a una ciencia. Y esa ciencia es la edafología. Esta es la ciencia que nos permite conocer toda la estructura, la composición, la naturaleza, la función y la evolución de los suelos. Por tanto, podríamos decir lo siguiente, que la edafología es una ciencia que se encarga de estudiar los suelos, ¿correcto? Desde este punto de vista, entonces, científico de la edafología, el suelo constituye un aspecto importante para su estudio. Pues vuelvo a repetir, la edafología se encarga de estudiar lo que es el suelo, lo cual también define al suelo de la siguiente manera, como el ente natural que está organizado e independiente, que constituye una serie de factores, además de contener también lo que se puede denominar minerales y que le van a dar pues una función importante para eh, la existencia y el desarrollo del suelo. Por otro lado, también existen factores que constituyen eh, factores importantes para las características o el tipo de suelo que alberga toda la corteza terrestre. En cuanto a las características del suelo, vamos a hablar de su composición. Nosotros sabemos que los suelos de la corteza terrestre no son uniformes y cada una de ellas se caracterizan, ¿no?, de acuerdo a su composición, su estructura o también dónde estén ubicados. Pues hay factores externos que también hacen que estos suelos se diferencien y tomen diferente textura, por ejemplo. Veamos, en cuanto a la composición, quiero que sigan observando la imagen de porcentaje que está ahí al costado y vamos a darnos cuenta pues que el suelo en cuanto a su composición no es homogéneo, más por el contrario está compuesto de diferentes factores o de diferentes organismos que permiten pues diferenciarlos. Los elementos que conforman el suelo principalmente debemos constituirlo de la siguiente manera. Las sustancias. Estas sustancias son sólidas, líquidas y gaseosas, ¿correcto? Entre las sustancias, por ejemplo, que abunda en la corteza terrestre, vamos a encontrar lo que ahí ustedes observan, los silicatos. ¿Y qué son los silicatos? Son un grupo de minerales que existe en la corteza terrestre, pero con una abundancia casi del 95% en relación o comparación con otros minerales.
Podemos decir entonces que el silicato o los silicatos son un grupo de minerales de mayor abundancia en nuestra corteza terrestre, además también de ser minerales que conforman las rocas, por ello de su importancia, porque los silicatos permiten pues el desarrollo de las rocas de la corteza terrestre. Ahí hay que resaltar su importancia de esta sustancia. También estos elementos que conforman nuestro suelo van acompañados de otros elementos, como pueden observar en la diapositiva. Tenemos, por ejemplo, el aluminio, el hierro, el magnesio o también denominado calcio. Otra composición del suelo es la que cumplen las materias orgánicas, ¿no? Materia orgánica no muerta que está en la superficie del suelo y que van a constituir, por ejemplo, van a cumplir el papel de fertilizantes, pero fertilizantes naturales para que el suelo tenga pues vida en cuanto al desarrollo de las plantas. Ahí estoy mencionando como materia orgánica una composición importante del suelo a los humus. ¿Y qué son los humus? Yo entiendo que nosotros estamos familiarizados con los humus porque siempre cuando queremos que tal vez nuestros padres que se dedican a la agricultura o tenemos nuestros jardines y queremos que de alguna otra manera las plantas o la flora se desarrolle de manera óptima o de mejor manera, vamos y recurrimos a la descomposición de materia orgánica para poder conseguir humus. Estas sustancias, denominadas humus, se crean a partir de lo que nosotros conocemos llamado materia orgánica o la descomposición de materia orgánica que están presentes sobre todo en la capa superficial del suelo, que también lo denominamos fertilizantes, ¿correcto? Y esto va a servir para que las plantas crezcan. Por tanto, es importante entonces los humus para poder mejorar el cultivo o la agricultura. Bien. Además, los humos no van a actuar solos para el desarrollo óptimo de la flora, sino que se va a necesitar también una mezcla, ¿no? En cuanto a la característica propia del suelo, que puede ser la porosidad, ¿no? Y entonces al mezclar estos dos elementos, como los humus, como materia orgánica descompuesta, y la porosidad propia del suelo va a permitir que este suelo pues sea un suelo cultivable o un suelo rico. Otro componente del suelo está referido a los líquidos que están constituidos por la disolución acuosa de sales. ¿A qué nos referimos? Los componentes líquidos están formados por diferentes iones que son procedentes del agua de las lluvias. Por tanto, es usado para, por ejemplo, regar de manera natural los sembríos, la flora o las plantas del suelo. Y esto va a permitir también el desarrollo, ¿no? y la nutrición de las plantas. Entonces, el componente líquido también es un componente importante para el desarrollo del cultivo y de las plantas. En cuanto al otro componente, y nos estamos refiriendo a los gases que conforman el suelo, vamos a tener que mencionar ahí su composición gaseosa. Y en ella vamos a encontrar, por ejemplo, que el suelo está compuesta también por oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Recordemos un detalle, estos gases permiten la respiración también de los organismos del suelo y así también de las raíces de las plantas. Por lo tanto, los gases del suelo cumplen una función importante para el desarrollo de las plantas. Esto en cuanto a la composición pues, de los suelos que estamos analizando como aspecto o punto inicial en cuanto a las características del suelo. Veamos la siguiente característica del suelo y nos estamos refiriendo a su estructura. Observemos esta imagen y acá vemos, ¿no? que hemos dividido
a la Tierra en tres horizontes, A, B y C, y cada una de ellas forma diferente estructura. De eso vamos a hablar. La estructura del suelo. En sí, la estructura, cuando hablamos de la estructura del suelo, está determinado por una mezcla de diversas partículas o materias orgánicas e inorgánicas que componen el suelo. Estos van a ser importantes porque van a caracterizar al suelo de acuerdo a cada horizonte, si es un suelo de horizonte A o de horizonte B o de horizonte C. En ese sentido, si por ejemplo nosotros realizamos un corte en el suelo, como estamos observando en esta imagen, vamos a poder observar, ¿no?, de manera mucho más uniforme la textura, el color, la composición que presenta cada suelo, ¿correcto? O cada capa del suelo. Y a ello lo vamos a denominar horizontes. Entonces, el suelo presenta las siguientes estructuras. Por ejemplo, ahí hemos hecho un corte a la tierra y vemos la estructura de acuerdo a cada horizonte. Y veamos, cuando hablamos del horizonte A, y por favor fijemos nuestra mirada ahí, está denominada este horizonte como la capa superior que soporta a quienes, a las plantas. ¿Correcto? Pueden ser arbustos o plantas ornamentales o cualquier otras plantas que se haya cultivado. Además del horizonte A, también alberga en su estructura lo que denominamos seres vivos, y ahí están los humus o lombrices o gusanos llamados de esa manera común, que sirven pues como también abono para el desarrollo de las plantas. Su color generalmente, como pueden observar ahí, es de color oscuro. Ahí se muestra como un marrón oscuro, ¿no? Pero me imagino que ustedes también han observado que de otras partes se trae también tierra para el desarrollo de las plantas de color negro. Ya, ello va a depender pues de su fertilidad. Entonces decíamos que en este horizonte el color de la tierra es generalmente de color oscuro debido a la abundancia de materia orgánica descompuesta. Nos estamos refiriendo al humus, ¿no?, que puede ser elaborado, ¿no?, por cada uno de nosotros con la descomposición tal vez de cáscaras de fruta y entre otros, ¿no? Este horizonte está compuesto entonces por estas características que estamos mencionando en este momento. El siguiente horizonte es el horizonte B, y ahí podemos darnos cuenta que este horizonte, por su color y su textura, está mostrando una escasez de humus, ¿no? Por ello es que se muestra de un color un poco más claro, y los materiales también que componen este horizonte. Podemos ver ahí tal vez arenas o arcillas o también llamado limo, y que van siendo pues arrastrados de alguna otra manera por las capas inferiores del suelo. El otro horizonte es el horizonte C. Forma la región mucho más profunda de estos horizontes. En ella vamos a encontrar, por ejemplo, la roca que ha sido completamente erosionada, siendo llamada la roca madre. Entonces, nosotros en estos tres horizontes estamos observando las características que presenta el suelo. Normalmente o comúnmente nosotros tenemos más contacto con lo que es el horizonte A, sobre todo cuando nos dedicamos a algún tipo de cultivo, de cultivar la tierra o algún tipo de sembrío, y ahí tenemos contacto de esta parte del suelo porque nos podemos abocar a alguna actividad agrícola, ¿no? Y además, si sembramos alguna planta que querramos en sí, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos ahí viendo la estructura del suelo y lo hemos dividido en tres horizontes, ¿no?, de acuerdo a su composición. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos también de la estructura del suelo, hablar del color del suelo. Ustedes allí en la imagen están observando diferentes tonos de color del suelo, y eso se debe a su composición.
Pues el color del suelo está determinado también por el grado de humedad y composición química, como pueden observar ahí. Por tanto, podemos encontrar, por ejemplo, un suelo negro o oscuro, que ya ustedes saben que es un suelo fértil, ¿correcto? Que nos da la presencia también o la existencia de humus. También vamos a encontrar los suelos rojizos o también amarillentos, que dan a conocer pues la presencia del hierro en esa estructura del suelo, y así también como sustancias, otras sustancias, ¿no? Que van a dar a notarse que es un suelo un poco más blanquecido, que van a indicar pues el tipo de piedra también que puede estar compuesta este suelo. ¿Correcto? Eso en cuanto al color y la textura, que también lo podemos visualizar en ese corte del suelo. La textura está determinada sobre todo por las dimensiones de las partículas que componen el suelo, pudiendo ser, por ejemplo, arcilla, arena o también el limo. Muy bien, eso en cuanto a la textura. También ahí podemos notar la porosidad, ¿no? La absorción del agua para poder conocer la textura del suelo, que nos va a permitir precisar de alguna manera, de modo más exacto, la estructura del suelo. Muy bien. Un aspecto resaltante que todos debemos conocer es qué factores determinan en sí la formación del suelo. Y en esta diapositiva ustedes están viendo 5 factores importantes que determinan la estructura del suelo. Puede ser, ya nosotros venimos conociendo que el suelo no, o los suelos no tienen la misma estructura. El primer factor se está refiriendo al material que da origen al suelo. Este primer factor, ¿no?, que va a determinar la formación del suelo, se refiere a que este factor está considerado sobre todo por la roca madre, que es el material que da origen al suelo. Y por ello, de su interés, ¿no?, de conocer a la roca madre y sus procesos de meteorización, porque es también considerada como el material primordial que va a dar origen pues al desarrollo de los suelos que nosotros vamos a conocer en esta oportunidad. Otro factor determinante de la formación del suelo es el tiempo. Y cuando nos referimos a este factor del tiempo, estamos hablando del periodo necesario que necesita el suelo para cumplir su proceso evolutivo, o es el tiempo que le toma al suelo para poder evolucionar, y permite pues que de alguna u otra manera se vayan acumulando una serie de elementos que darán en sí fertilidad al suelo. Entonces, el tiempo también es un factor importante para determinar la formación del suelo. El relieve. El relieve está determinado en sí por la acción de los microclimas. Nosotros cuando vamos de viaje de un lugar a otro lugar o de caminata, sobre todo de viaje, ¿no?, de regiones a otras regiones, ahí vamos a ver que cada región presenta diferente relieve. ¿Y eso a qué se debe? Muchas veces se ve por la influencia de lo que es el clima. En ese sentido, ¿no?, el clima y la acción del agua va a permitir pues que los suelos presenten diversos relieves y también que presenten diversos materiales orgánicos, ¿no?, como producto de la erosión permanente del suelo. Otro factor es los formadores biológicos. Cuando hablamos de los formadores biológicos, nos estamos refiriendo a los vegetales, pues los vegetales son de gran influencia para la formación de los suelos. Las plantas, por ejemplo, ayudan a mantener la fertilidad de los suelos. ¿Por medio de qué? Por medio del desarrollo de sus raíces. Además, otro factor biológico también son los animales, que a través de sus deposiciones o de sus excrementos también van a dar fertilidad a los suelos. Por ello es que muchas veces en la zona altoandina, ¿no?, o en la zona en que nosotros nos encontramos, nuestros padres tienden, por ejemplo, a utilizar como guano las heces de los animales, ya sea
del cuyo, del conejo. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera estos formadores biológicos forman un factor importante en la formación del suelo y muchas veces estos formadores biológicos se convierten en humus naturales, ¿no? O en factores biológicos muy importantes para darle fertilidad y vida al suelo. Por último, un factor importante también es el clima. Y cuando hablamos del clima, este factor va a permitir determinar el tipo del suelo, pues con su acción permanente va a dar una diferencia a cada tipo de suelo, pues a raíz del clima los suelos van a ir variando, ¿no? O a raíz de las condiciones climáticas, los suelos van a ir variando en cuanto, por ejemplo, a su textura, su composición. Esto relacionado a los factores que determinan la formación del suelo. ¿Cuántos factores encontramos? Estamos encontrando 5 factores. El material que da origen al suelo y está relacionado a la roca madre, al tiempo, que es el proceso evolutivo que le toma al suelo para poder convertirse hasta un suelo fértil, el relieve, que es el tipo del suelo, ¿no? Que presenta el relieve en sí y está condicionada al clima. Los formadores biológicos se está refiriendo a las plantas y sus raíces, además a los humus o el abono que se utiliza de la descomposición o del excremento de las heces de los animales, y el clima como un factor muy importante porque de acuerdo a ello se va a dar los diferentes tipos de suelo. Clasificación de los suelos. Miren ahí las imágenes. Observamos 4 tipos en cuanto a la clasificación de los suelos, ¿no? O principales suelos en todo caso, ¿no? Se toma como factor determinante entonces para que existan estos tipos de suelos, sobre todo las condiciones térmicas o lo que nosotros denominamos clima. El clima es un factor importante para también clasificar los suelos. Es así que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los suelos de altas latitudes. Y este es un tipo de suelos en el cual nosotros estamos familiarizados porque nosotros nos ubicamos en una zona geográfica, ¿no? Que presenta altitudes hasta cierto punto elevadas. En ese sentido, los suelos de altas latitudes son suelos, por ejemplo, de la tundra, y se caracteriza sobre todo por las bajas temperaturas que tienen estas regiones que presentan estos suelos, lo que va a dar origen pues a una escasa vegetación y sobre todo una pobre concentración de musgos y líquenes. Y es prácticamente como nosotros podemos observar en esta parte. Cuando nosotros hacemos un viaje, por ejemplo, para conocer la laguna de Yanganuco o para acercarnos a alguna zona de los glaciares que nosotros tenemos dentro de la cadena de montañas de la Cordillera Blanca, nos vamos a topar con este tipo de suelos, ¿sí? Suelos de altas latitudes donde no vamos a ver tal vez mucha vegetación, pero sí se va a caracterizar por vegetaciones escasas, pero propias de esta temperatura o de estas latitudes. Otra clasificación de los suelos es, por ejemplo, los suelos de latitudes medias. ¿A qué nos referimos con los suelos de latitudes medias? Nos estamos refiriendo también a climas fríos, como pueden ustedes observar acá, donde está apuntando el cursor. Entre estos suelos vamos a encontrar, por ejemplo, una característica, van a presentar los suelos pardas o forestales o suelos muy grises, como pueden observar allí en la imagen, ¿no? También presenta una escasa, hasta cierto punto, vegetación. El otro tipo de suelo son los suelos de latitudes ya medias o climas templados o cálidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los suelos de los mediterráneos, los suelos desérticos, los suelos hasta cierto punto poco evolucionados. Observen acá. Por último, tenemos los suelos de latitudes intertropicales. Son los suelos ya sometidos a una intensa acción de meteorización química de los suelos,
Como por ejemplo ahí tenemos esta imagen que está representando al suelo de latitudes intertropicales. Bien, para poder seguir conociendo más sobre los tipos de suelos que presenta la corteza terrestre, nosotros vamos a dividirlo en tres. Los principales suelos del Perú, los suelos de la costa, los suelos de la región andina o la sierra y los suelos de la selva. Empecemos entonces con los suelos de la costa, que forma parte importante de los suelos del Perú, ¿no? Que está referido a la región costa. Estos suelos son los que ustedes pueden observar acá. Encontramos entonces dentro de los suelos de la costa, los suelos, por ejemplo, fluviosoles, los suelos vertisoles, xerosoles, yermosoles, rogosoles, ¿no? Andosoles vítricos y entre también ahí los solonchaks. Son los tipos de suelos propios de la costa. Vamos a conocer cada una de ellas entonces. En los fluviosoles van a predominar sobre todo en los valles costeros y están formados por materiales acarreados, por ejemplo, por los ríos y también por la acción de algún aluvión, ¿no? Y van a presentar pues una textura un poco más adecuada, ¿no? Y van a ser aptos sobre todo para el cultivo industrial, como el arroz, las menestras. Son suelos productivos. Estamos refiriéndonos a los suelos fluviosoles. Los suelos vertisoles, ¿ya? En esta imagen, acá, los suelos vertisoles son aquellos suelos pues arcillosos. Y si queremos ubicarlos, estos suelos se ubican entre lo que es el departamento o el lugar de Piura y Tumbes, ¿sí? Su uso en sí es moderado para el cultivo. El tercer suelo, observen ahí donde está el cursor, es los xerosoles y están relacionados a los suelos aptos para, hasta cierto punto, para desarrollar un cultivo, ¿no? Y siempre y cuando se les proporcione agua, ¿correcto? Porque si no, no vamos a desarrollar ningún tipo de cultivo. Los regosoles están formados por montículos de arena, como observan en esta imagen. Estos montículos de arena también presentan algún tipo de drenaje, sobre todo están ubicados a lo largo de toda nuestra zona costera, ¿correcto? Y su cultivo también va a necesitar de la presencia del agua. En estos tipos de suelos, si cuenta con presencia del agua, vamos a cultivar, por ejemplo, el algodón, ¿no? Entre otros frutos. Los suelos andosoles vítricos, nos estamos refiriendo a los suelos que proceden del material volcánico. En ese sentido, estos suelos son de gran condición agrícola y se ubican en algunos departamentos, por ejemplo, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los solonchaks son los suelos salinos, muy cercanos al mar. Estos suelos salinos, por su exceso de salinidad, como que no son aptos para el cultivo, ¿no? Porque van a cambiar de alguna manera la pigmentación de las hojas de las plantas. Por lo tanto, no se desarrolla mucho el cultivo en este tipo de suelos. He presentado entonces los suelos de la costa peruana. Los suelos de la región andina, que ya son los suelos, pues, que nosotros estamos mayormente familiarizados, puesto que nos ubicamos en la zona andina. Los litosoles. Los litosoles son suelos que están formados a base de rocas, ¿no? Y en lugares un poco escarpados, ¿no? Son abruptos, tienen una geografía abrupta y para el cultivo va a ser un poco limitado. El tema agrícola en este tipo de suelos litosoles va a ser limitado, puesto que por su presencia rocosa va a impedir que de alguna u otra manera se desarrolle algún tipo de cultivo. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, el ichu,
que nosotros sí conocemos, encontramos en este tipo de suelos. Otro suelo de la zona o de la región andina son los paramosoles y son propios en sí de la región de la Puna o también denominado páramo y tienen un uso más desarrollado o más provechoso para lo que es el tema agrícola, pero intenso. A pesar de recibir ciertos niveles también de heladas, van a desarrollarse también en estos tipos de suelos la agricultura. Los histosoles presentan en sí un drenaje deficiente, razón por la cual casi siempre permanecen muy húmedos. Por tanto, miren acá, ¿no? También hasta cierto punto va a favorecer el desarrollo del cultivo. Vamos a otro tipo de suelos y están los cantanoseums. Estos tipos de suelos presentan abundante materia orgánica. Por tanto, se ubican siempre en los valles interandinos, como por ejemplo, ¿no? Es cercano a lo que es el Marañón, el río Mantaro, el río del Guayaga, y están considerados sobre todo como los suelos más ricos de la zona o de la región andina y donde se puede desarrollar la agricultura con total facilidad. Los cambisoles, que es otro tipo de suelos, cambisoles éutricos, estos suelos son suelos como producto de material aluviónico y están ubicados en las vertientes occidentales de los Andes. Y por último, dentro de lo que podríamos decir la categoría de los suelos de la región andina, encontramos los planosoles, que representa abundante materia orgánica y también permite pues el desarrollo del cultivo. Y finalmente vamos a encontrar los andosoles vítrecos. Estos tipos de suelos también son de origen volcánico y se consideran sumamente fértiles, ¿ya? Y permite sobre todo el sembrío de la papa, la cebada y el trigo. Estos son los suelos de la región andina que nosotros conocemos porque nos ubicamos en esta parte de la región. Encontramos también los suelos de la región selva. Y ahí vamos a encontrar 4 tipos de suelos que ustedes están observando en esta diapositiva. Los acrisoles, los vertisoles, gleisoles y fluviosoles. Veamos cada una de ellas. Los acrisoles están ubicados en la selva alta y baja del Perú. Estos acrisoles son un tipo de suelos más ácidos, ¿no? Debido a que su pendiente están siempre sometidos a permanentes erosiones y tienen precisamente la función agrícola que permite el cultivo óptimo de todo tipo de frutos propios o característicos de la selva. Veamos los vertisoles. Los vertisoles son suelos ya también de la selva, pero suelos arcillosos y se localizan en las zonas bajas de nuestra selva y tienen un uso también agrícola y en ellos se puede cultivar lo que son, por ejemplo, la yuca, ¿no? La coca y también el maíz. El tercer suelo de la zona de la selva están los gleisoles. Estos suelos están ubicados en las depresiones y presentan pues un drenaje deficiente, así como gran acidez en la textura o en la composición de estos suelos y su uso en sí es nulo para la actividad agrícola. En este tipo de suelos es hasta cierto punto complicado desarrollar cualquier actividad agrícola, pues no va a haber los frutos que nosotros vamos a desear como agricultores. Los fluviosoles, que es el último tipo de suelos de lo que presenta nuestra selva peruana, se originan en sí de los depósitos aluviales y también fluviales en el margen de los ríos, ¿no? Durante sus épocas de crecida. Es así que estos suelos son muy fértiles, son considerados suelos muy fértiles y permiten pues el desarrollo de todo tipo de cultivos en nuestra zona de la selva del Perú. Bien, esto en cuanto al conocimiento de lo que es
el suelo. Estimados estudiantes, recuerden este aspecto que les voy a dar a conocer o que voy a evocar en este momento. Los suelos en sí presentan diferente espesor, ¿no? Diferente textura, diferente color y están permanentemente sometidos a cambios debido a la acción erosiva. Además, los suelos requieren también que se deje descansar un tiempo, si es que los estamos utilizando para un tema agrícola, que se deje descansar por un tiempo para poder ser recuperados. ¿Para recuperar qué cosa? Su capacidad agrícola, su capacidad de desarrollo agrícola. Y esta actitud lo toman mucho nuestros hermanos del campo. Ellos, por ejemplo, y esto es un conocimiento ancestral desde la época del incanato, se siembra, por ejemplo, 2 o 3 años ese suelo y se cultiva ese suelo y se deja descansar por un periodo de un año para que pueda recuperar, ¿no?, vitalidad y nuevamente cultivar este terreno o este suelo y obtener el sembrío que nosotros queremos como personas que nos dedicamos al cultivo. Un aspecto también que considerar es la irrigación, ¿no? Las horas que nosotros podemos regar y también con el tipo de agua, ¿no? Para poder desarrollar como aspecto importante el tema agrícola en los tipos de suelos, sobre todo cultivables. Muy bien, estos son los aspectos importantes en cuanto a lo que es el suelo, el conocimiento del suelo. Finalmente, como reforzamiento domiciliario se les está asignando lo siguiente. Van a elaborar de todo lo que ustedes han podido rescatar un organizador gráfico. A la vez van a desarrollar las preguntas de las páginas 233 y 234. Son preguntas propuestas del compendio, que es para marcar. Y el siguiente trabajo sí es fundamental. Este trabajo consiste en investigar el tipo de suelo donde ustedes se ubican. Sé que en este momento de pandemia, de situación de emergencia, nos encontramos tal vez en nuestro lugar de origen y no estamos en la ciudad, o algunos sí lo estamos, y otros, por ejemplo, podemos estar por el callejón de Conchucos, el callejón de Guaylas, Caraz, Carhuaz, dependiendo de donde nosotros nos ubiquemos, vamos a observar qué tipo de suelo es el espacio donde nosotros nos ubicamos. Si tenemos un jardín y tal vez estamos en un suelo muy fértil, ¿no? Obviamente van a ser suelos dependiendo, creo que todos estamos en la zona andina, entonces cualquier tipo de suelo de la zona andina será, ¿no? Puede ser los litosoles, paramosoles, cistosoles, canstanosems, ¿no? Los cambisoles, ¿no? Éutricos, los planosoles, ¿no? Andosoles vítricos, dependiendo dónde nos ubiquemos. Yo creo que la mayoría podemos ubicarnos en cualquiera de estos tipos de suelos, perdón, y van a investigar solamente de manera muy, muy breve, ¿no? ¿En qué tipo de suelo te ubicas y qué características tiene ese suelo, ¿no? Y qué sembrío que se cultiva en ese suelo y vas a dibujarlo, pues. Eso en cuanto al reforzamiento domiciliario. Por favor, un detalle que no se debe de olvidar es que a medida que ustedes se les deja la asignación, se les da un promedio pues de 3 días para poder desarrollar las tareitas o el reforzamiento domiciliario y compartirlo o publicarlo en el Facebook de la unidad del tema del curso de geografía. Una vez que ustedes van desarrollando, me llega automáticamente como aviso que el estudiante X no ha compartido o ha colgado su tareita y yo lo reviso rápidamente. Cuando ya se pasa los días, por ejemplo, 3 días después, obviamente los calificativos van a diferir. En ese sentido, tengan por favor una actitud responsable en cuanto al desarrollo y elaboración de las tareas en el tiempo previsto. Se les está dando 3 días para el desarrollo de las tareas. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto al conocimiento del suelo.
como aspecto importante del curso de geografía, esperando siempre se encuentren bien en compañía de toda su familia, guardando mucho su salud, cuidando y protegiéndose unos a otros. Cuídense mucho, hasta la próxima oportunidad.